¿Ya? ¿Ya? Porque no saben lo que se van a... Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Os pediría que nos fuéramos sentando de nuevo, ocupando las posiciones en el auditorio, para comenzar esta primera mesa redonda del 15º Congreso de Periodismo Digital. Ahora que nos están dando luz, probablemente, efectivamente, buenos días, decía. En esta primera mesa de la 15ª edición del Congreso de Periodismo Digital vamos a redundar en uno de los temas que se ha abordado ya durante las primeras intervenciones en el momento de la inauguración del Congreso. Se ha aludido a la necesidad de la independencia de los medios de comunicación vinculada no solo al oficio, sino también al beneficio, es decir, a las posibilidades de ejercer periodismo desde las empresas y, en concreto, desde las empresas que están en el entorno digital, que hoy son prácticamente todas. Tenemos en esta primera jornada y en esta primera mesa a 4 representantes de medios digitales, algunos que han venido del papel hacia el mundo digital, caso del Mundo.es, otros que nacieron en los dos soportes, en el soporte impreso y en el soporte digital, caso de Ara.cat, y 2 medios nativos digitales con una pica en Flandes en el mundo impreso, que son Infolibre y el Diario.es. Son 4 modelos que intentan buscar fórmulas que garanticen la supervivencia empresarial de sus proyectos desde diferentes puntos de vista, con diferentes estrategias, y el objetivo de esta primera mesa, que gira en torno al muro de pago y a las fórmulas de financiación de los soportes digitales, el objetivo de esta mesa, como decía, era ver qué estrategias se están llevando a cabo, cuáles son las dudas que surgen, porque al final, si algo ha dado Internet en estos años, prácticamente los que lleva el Congreso 15, es una absoluta flexibilidad y una adaptación a las circunstancias, porque muchas veces se ha visto superadas cualquier iniciativa inicial o cualquier asunto inicial por el propio devenir de los acontecimientos. Y yo creo que las 4 personas que tenemos entre nosotros van a abrirnos un camino, a dibujar una estela de por dónde se puede seguir, hacia dónde vamos en el ámbito complejo de la financiación de las empresas periodísticas, en un momento en el que la crisis económica no solo ha golpeado específicamente a los ingresos tradicionales, sino que ha puesto patas arriba la situación que se vive en la industria periodística, y que de alguna manera tenemos que, entre todos, porque las soluciones entiendo que siempre pueden ser cooperativas, buscar ese camino que aludí hace un momento. Vamos a seguir un orden sencillo de intervención. Habrá una primera intervención de los ponentes de unos 10 minutos, en los que aprovecharán para explicarnos cómo lo están haciendo y cuáles son los elementos a los que se anclan para buscar ese modelo de negocio y ese modelo de sostenibilidad económica de sus soportes. Y voy a seguir el programa de mano que tienen ustedes seguramente en sus mesas. Por lo tanto, empezaremos por el director del Diario.es, Ignacio Escolar, que nos explicará durante estos meses muy intensos de aterrizaje en un soporte propio como es el Diario.es, cuáles han sido las estrategias que han seguido y cuáles son los elementos un poco de futuro también que ven desde el punto de vista del cobro por la información. Cuando quieras, Ignacio. Muchas gracias, Jaime. Gracias otra vez a la invitación del Congreso de Periodismo Digital de Huesca para estar aquí explicando qué estamos haciendo. Estuve hace un año contando en qué consistía, cuál iba a ser nuestro plan con el Diario.es, y 16 meses después del lanzamiento, salimos en septiembre de 2012, os quiero contar en dónde estamos. Hemos conseguido un pequeño milagro en los tiempos que corren, que es lanzar un medio de comunicación que en el primer año de operaciones, en el momento más difícil para la prensa, en el país más difícil para el negocio de la comunicación, hayamos conseguido cerrar ese primer año en beneficios. Hemos conseguido equilibrar nuestras cuentas, hemos ingresado algo más de 1.100.000 euros a lo largo de 2013 y hemos gastado un poquito menos, y hemos sido capaces de consolidar un periódico que hoy ya tiene una audiencia entre los diarios digitales más
potentes de España. Estamos en el acumulado de Comscore en unos 2 millones de usuarios únicos al mes. Si cuentas los datos de móvil, que ya también hay datos de movilidad, estamos en 3,4 millones de usuarios únicos al mes. Hemos duplicado prácticamente el tamaño de nuestra redacción desde que salimos. Empezamos siendo 12 personas en la redacción, ahora somos 25, más otros 30 periodistas en las redacciones asociadas regionales que tenemos en 7 comunidades autónomas, en Aragón, en Galicia, en el País Vasco, perdón, en Aragón no, en Euskadi, en Galicia, en el País Vasco, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Valencia, en Canarias. Estamos lanzando también próximamente Asturias, Castilla-León. Y la clave de este resultado, de ser capaces de crear un medio de comunicación sostenible económicamente, ha sido el pago, ha sido convencer a los lectores de que nos ayudasen en este proyecto. Cuando empezamos con la idea del diario.es, teníamos 2 miedos, ¿no?, a la hora de abordar qué hacer con el pago. Teníamos la certeza de que sin la ayuda de los lectores, sin el pago de los lectores, íbamos a ser incapaces de conseguir un medio económicamente solvente, que consideramos que era prioritario porque en el momento actual creo que la independencia económica es la única garantía de la independencia editorial y además no queríamos depender de créditos de bancos, no queríamos depender de intereses de terceros, queríamos ser capaces, los propios periodistas que conformamos la redacción, de ser los accionistas y no tener que depender de terceros para poder sacar adelante nuestro proyecto. Y al mismo tiempo queríamos evitar el problema del pago. El problema del pago, tal y como se entiende el pago, como se ha entendido el pago normalmente en los medios de comunicación, en Internet y en papel, que es que si cobras por la información, primero, en un momento como el actual hay mucha gente que no puede pagar y hay gente que se merece esa información pero no puede permitírsela, y al mismo tiempo limitas tu audiencia. Si pones un muro de pago, encierras tu audiencia a ese porcentaje de los lectores que puede pagar. ¿Cómo darle la vuelta? Pues parece una respuesta muy tonta, pero nos salió, que es vamos a intentar cobrar sin cerrar. Vamos a intentar buscar el apoyo de los lectores, pero no cerrando la información, sino convenciendo a los lectores de que es importante para sus vidas, de que nosotros sigamos siendo independientes, solventes económicamente y seamos capaces de poner en marcha un medio profesional que se debe a sus lectores y no a nada más, y no a nadie más. Nuestro modelo habla de, les llamamos socios, no suscriptores. Nuestros lectores que pagan son socios porque comparten nuestro proyecto y porque además creo que se parece mucho más al socio de una ONG, al socio de Greenpeace o al socio de Intermón, que al abonado a Digital Plus. Lo que pagan no es un servicio, no es por un servicio que yo tengo una noticia y si no me pagas no te la doy, sino pagan porque el medio pueda existir y también por una serie de ventajas y pequeños caramelos que les damos a esos socios para convencerles de que nos apoyen, ¿no? ¿Qué les damos a los socios? Hemos estado improvisando a lo largo de este año para encontrar el modelo exacto. Ha habido cosas que nos han funcionado mejor, cosas peor, pero un poco el paquete que tenemos ahora mismo de ventajas para nuestros socios de pago es que es primero el adelanto para socios. Todas las noches, entre las 8 y las 9, les mandamos un correo electrónico con los temas exclusivos más importantes del día siguiente, los temas propios de información, los temas propios de opinión, las entrevistas, 20, 30 temas con las cosas más exclusivas, que todos los lectores van a poder leer al día siguiente, pero que ellos pueden leer antes. No cerramos la información indefinidamente, sino por unas horas. Si tú eres socio del diario.es y entras en una de esas noticias, te aparece arriba un cartel que te dice que puedes leerla porque eres socio, y si no lo eres, te aparece otro cartel que dice dentro de 8 horas podrás leer esta información. De esa manera evitamos el problema del cierre de pago que te obliga a perder la audiencia. Nosotros aspiramos a ser un medio con audiencia, porque además nos permite tener ingresos publicitarios suficientes, pero al hacerlo de esta manera nos evitamos el problema de que si cierras del todo generas una audiencia generas una audiencia muy pequeña que no puedes rentabilizar comercialmente. Les damos también el propio reconocimiento de la comunidad. Nuestros socios, cuando comentan, aparecen destacados en los comentarios. Ahí se diferencia entre un lector normal y un socio, y esos comentarios destacados es una especie de premio de reconocimiento de que gracias a esos lectores es posible el medio, ¿no? Les damos también un producto en papel, una revista que se llama Cuadernos, es un monográfico que sacamos cada 3 meses, que se vende también en kiosco, pero que les mandamos a los socios a casa. Lo empezamos a montar hace alrededor de un año, en la primavera de 2013, cuando ya llevábamos un tiempo, y fue un importante punto para ayudarnos a crear muchos socios, que creemos en el papel, en un papel distinto al papel de actualidad diaria, porque nuestros monográficos están pensados para ser guardados en la estantería y son productos informativos con menos caducidad que un diario normal como el que hacemos en Internet, que caduca mucho más despacio que lo que hacemos en Internet, que es actualidad, y guardamos para esos monográficos temas
o bien que requieren mucha profundidad por la temática o por el evento. No sé, el último lo hemos dedicado a los papeles de Blesa, a los correos de Blesa, y el siguiente, que estamos a punto de cerrar, es un monográfico sobre la Iglesia, sobre qué está pasando en la Iglesia con el nuevo Papa, con los cambios en la jerarquía española. Les damos también lo último, que lo acabamos de estrenar hace apenas unas semanas, lo anunciamos en septiembre, nuestro primer aniversario, pero lo hemos implementado ya por fin estos días, es que nuestros socios no ven publicidad. No nos provoca un problema con los anunciantes porque comparativamente el porcentaje de socios es muy pequeño con respecto al total de lectores. Ayer lo hablaba con Jesús, estábamos comentando, está siempre entre el 3 y el 5% de tu comunidad total, dependiendo de cómo de cerrado sea tu modelo, entre el 3 y el 5. De hecho, he echado las cuentas, comparando el número de seguidores en Twitter del Diario, de Infolibre y de La Marea, que somos 3 medios que tenemos socios, que tenemos lectores que pagan por nuestra información, los porcentajes van entre el 3,4% y el 4,6%, dependiendo de cómo de cerrado sea el modelo de pago. Pero sale un porcentaje directo al número de seguidores en Twitter, que es una pequeña muestra de lo que es el tamaño de tu comunidad, ¿no? Y luego también les damos sorteos de entradas, sorteos de películas. Ahora vamos a hacer un estreno del documental sobre el edificio España, que estuvo a punto de no poder ser estrenado por presiones del Banco Santander. Estamos haciendo un montón de cosas con los socios más parecidas al club de lectores que hace un periódico convencional que a nuestro modelo normal, pero que también nos permite tener relación con ellos. Otra de las cosas que hacemos es encuentros con los socios periódicamente, donde les juntamos en una sala como esta para que nos pregunten lo que quieran, casi a modo de junta de accionistas, donde nos cuestionan qué hacemos bien, qué hacemos mal. Y estamos haciendo también una pequeña encuesta para analizar qué es lo que de verdad valoran de todo esto los socios, y aunque a todos les gusta la revista, a todos les gusta el adelanto, a todos les parece bien que les quitemos la publicidad, lo que más valoran de todo, lo que más es la sensación de que gracias a ellos el periódico eldiario.es puede ser independiente. Y lo es porque hemos conseguido que ningún cliente publicitario por separado, ninguno de ellos llegue a la mitad, menos de la mitad, de lo que ganamos con los socios, que es el 30% de toda nuestra facturación. Es la diferencia también que nos ha permitido ser rentables en el primer año, a pesar de lo difícil que está ahora mismo el sector de la prensa en España, y que también nos da la garantía de que vamos a poder ser independientes, porque si cualquier anunciante intentase presionarnos, yo tendría la respuesta muy clara, ¿no? Me voy con los socios, me voy con mis lectores, porque mis lectores me garantizan el largo plazo y la supervivencia de mi medio, y ningún anunciante te garantizará algo más que unos pocos ingresos que a la larga serán contraproducentes para ti. Muy bien, muchas gracias a Nacho Escolar por esta primera intervención. Siguiendo el orden del programa, vamos a escuchar también lo que nos cuenta Jesús Maraña, con un modelo muy parecido. Hemos hablado ya con Ignacio Escolar de lo que están haciendo en eldiario.es, y le pedimos que nos expliques, Jesús, qué hacéis en Infolibre. Bueno, buenos días a todos y gracias a Fernando y a toda la organización por una vez más invitarnos a estar aquí, a tener la oportunidad de contaros lo que hacemos, lo que intentamos hacer, y a escuchar vuestras preguntas, que seguramente es lo más interesante de todo esto. Hace un año exactamente nosotros estábamos estrenando Infolibre y estuvimos aquí en una mesa también con Nacho y con otros compañeros contando el arranque del modelo, ¿no? Por resumirlo, nosotros hicimos una reflexión, un grupo de periodistas que veníamos, unos de Público y luego de otros medios españoles, sobre cómo estaba la profesión, sobre cómo estaba el espectro mediático, sobre cómo estaba también la democracia. Puede sonar un poco rimbombante, pero es que corren tiempos oscuros en este sentido, ¿no? Y a nuestro juicio tiene mucho que ver lo que pasa con el periodismo y lo que viene pasando con la democracia, lo que viene pasando con la política y la debilidad en la que está todo esto y la necesidad de renovación de todo esto, ¿no? Bueno, producto de esa reflexión estuvimos hablando, sí, de lo que más hablamos en los congresos y en las mesas redondas y en los debates, ¿no? Que es de modelos de negocio, de cómo hacer sostenible todo esto, ¿no? Pero nos pareció que había que hablar primero del contenido, es decir, hablar primero de qué es la materia prima que quieres trasladar y luego ver si eso se puede hacer sostenible. Y estuvimos mirando también referencias fuera, es decir, teniendo en cuenta ya toda esa tormenta perfecta, los problemas que causaba o los errores cometidos respecto a la revolución digital, los problemas, digo, de lectura, de prensa, de alejamiento de la ciudadanía respecto a los medios, etcétera. Estuvimos viendo referencias, qué se hace por ahí fuera
que funcione y que comparta ciertos principios básicos, ¿no?, de lo que entendemos que es el periodismo y de lo que entendemos que es nuestra función. Y encontramos una referencia en Francia, el diario Mediapart, el diario digital Mediapart, que estaba funcionando desde 2008. Es un diario digital de pago, de suscripción, no admite publicidad y ha sido un éxito y es una referencia ya internacional, ¿no? Está especializado en el periodismo de investigación, de contar, de investigar a fondo y de contar en largo, en profundidad y en detalle pues lo que ha sido desde siempre este oficio nuestro, que tan bien ha explicado y ha condensado John Lee Anderson en el arranque de este congreso, ¿no? El oficio de contar lo que otros quieren ocultar, ¿no? Bueno, Mediapart, a los 3 años de nacer, fundado también por un grupo de periodistas, entró en rentabilidad al conseguir un nivel de suscriptores, de socios de Mediapart, y desde entonces tiene beneficios. Nosotros pensamos que no es un modelo exactamente trasladable de un sitio a otro, que Francia no tiene los mismos componentes que España en el análisis que hacemos, y que lo que nosotros proponíamos y lo que nosotros queríamos hacer no es exactamente lo mismo. Hay alguna diferencia. Creíamos que para, primero, ser un camino mucho más lento, el de convencer a la gente, a los ciudadanos, de que merece la pena gastar en un medio de comunicación lo que gastan en un cubata al mes, pero que ese camino es posible, sobre todo si conseguimos reivindicar el valor de la información. Es decir, nosotros entendemos que no basta con la afinidad o el apoyo o la complicidad, sino que tenemos que conseguir que los lectores lleguen o lleguemos a un pacto entre lectores y periodistas y lo compartamos, ¿no? Y compartamos desde los contenidos y la forma de tratar los contenidos hasta la propia propiedad del medio. Esto fue lo que nos enganchó mucho al modelo Mediapart. Mediapart está fundado por un grupo de periodistas, luego buscan pequeños inversores que acepten que la mayoría la tienen los periodistas y luego abren la llamada Sociedad de Amigos del medio, Sociedad de Amigos de Mediapart, en nuestro caso Sociedad de Amigos de Infolibre, y abren esa vía para que los lectores, además de ser socios del medio, pueden ser propietarios del medio. Es decir, pueden participar en el accionariado y tener su representación en el Consejo de Administración. Bueno, con esa fórmula y también creyendo que el papel no está muerto, sino que lo que puede tener es una función diferente y una forma distinta de contar las cosas, pero no hay por qué ejecutarlo, ¿verdad? Desde el principio nacimos con el pie digital, con el diario digital Infolibre y con un mensual en papel que se llama Tinta Libre, que está ahí a la entrada y veo que ya circula por la sala por si algunos no los conocían o la mayoría no lo conocíais, y que es un mensual que reivindica la lectura reposada, la calidad de las historias, las buenas firmas, ¿no? Y por eso ahí desde el principio hemos intentado contar con quienes están haciendo, yo creo, la mejor crónica periodística, que son los compañeros de distintos países de Latinoamérica. En este último número pues firman desde Héctor Abad, Facio Lince, a Juan Villoro, por ejemplo, o en otros ha firmado John Lee Anderson, u otra gente, otros compañeros que en cada historia te hacen vibrar y te cuentan a fondo algo de lo que está pasando en cualquier rincón del mundo, ¿no? Bueno, en resumen, esto es el proyecto del que partimos, lo pusimos en marcha hace un año por estas fechas y como balance, hace una semana que se cumplió ese aniversario, primero lo que hicimos fue un ejercicio de transparencia total, entonces hemos contado y en la web de Infolibre podéis ver todos los datos de cómo van las cosas y yo resumo cómo van. Hemos ido creciendo en número de socios, que es la apuesta principal, y desde octubre-noviembre además ese crecimiento es más rápido, ¿no? Y eso ha sido a raíz de cómo se van ampliando los círculos de conocimiento del medio y de contar historias. Nosotros creemos que en Internet y los que reivindicamos ese tipo de periodismo que estaba comentando, creo que tenemos también que especializarnos y creemos que lo que podemos aportar el grupo de periodistas que nos hemos unido aquí es investigación centrada fundamentalmente en lo político y en lo económico-financiero. ¿Por qué? Porque también creemos que esa es una de las causas fundamentales de lo que está pasando, que las principales decisiones están condicionadas por los poderes económico-financieros. Y hacen falta voces que se dediquen como especialidad y que la gente entienda que es una necesidad, que ese periodismo es útil
que nos dediquemos a escarbar y a contar la influencia que están teniendo esos poderes en las decisiones de los que nosotros elegimos para que las tomen, pero no las pueden tomar de manera autónoma, ¿no? Ha habido ya unas cuantas historias de las que hemos contado y unas cuantas series de reportajes, de información, de investigaciones, que además han tenido utilidad. Quiero decir, se ha demostrado esa necesidad vigente más que nunca del periodismo, ¿no? Desde la investigación sobre las empresas que se quedan con la gestión de la privatización de hospitales, hasta bueno, los correos de Blesa, que empezamos a sacarlos en Infolibre, y 10 días después ya se fueron sumando otros medios a esa investigación, por ejemplo, ¿no? Bueno, llegados a este punto, al año, estamos en la siguiente fase, ¿no? Y nosotros, por marcar un poco también las diferencias o las aportaciones, porque yo pienso que ya hay que hablar de periodismos en plural, es decir, todo este paisaje en el que estamos, y ayer en algunas mesas en las que estuvimos reunidos los compañeros de distintos medios lo comentábamos, no hay recetas mágicas, no vale ya situarse en un pedestal y decir, no, lo que hay que hacer, que a eso hemos estado demasiado habituados durante años, ¿no? No todo el mundo, pero había siempre alguien que había descubierto la píldora de la felicidad del periodismo y decía, hay que ir por aquí. Bueno, sabemos bastante de los errores cometidos. Yo creo que nadie tiene la receta de por dónde van las cosas. Nosotros pensamos que los datos indican que una redacción periodística, incluso en Internet, que es mucho más factible organizarla y mucho más barata de lo que era en papel, no es fácilmente sostenible exclusivamente con los ingresos publicitarios y con las tarifas de publicidad. Es decir, nosotros reivindicamos que además de que por principio creemos que hay que intentar recuperar la credibilidad de los periodistas y del periodismo, y entonces conseguiremos posiblemente que los lectores vuelvan a creer en nosotros, sobre todo porque lo van a compartir y porque ya no son sermones, ya es un diálogo permanente y una corrección permanente de lo que hacemos. Además de eso, creemos que los datos indican que las tarifas publicitarias en Internet, aunque suban en porcentaje todos los años, y ahí está el informe de Infoades y demás, no sostienen las redacciones. Hacen falta otro tipo de ingresos, salvo que un medio también se dedique a algo que en Infolibre desde el primer minuto dijimos no lo vamos a hacer, que es tener acuerdos opacos con grandes empresas, con grandes bancos, etcétera, que se quiera o no, se corre el riesgo de que condicionen la información o los temas prioritarios en la información, ¿no? Nosotros creemos que es fundamental eso, es decir, que la única forma de recuperar esa credibilidad y de que confíen en ti es, por un lado, garantizar que la propia fórmula es independiente y que los ingresos son transparentes y que dependen fundamentalmente de los socios, es decir, de los lectores, ¿no? Bueno, ese camino, sabiendo que es lento, nosotros estamos muy satisfechos de lo conseguido, porque en un año hemos llegado a un punto en el que nos permite que en otro año más, que era lo calculado desde el principio, este modelo sería ya rentable, podría entrar en rentabilidad. Si conseguimos convencer, por un lado, a otros pequeños inversores que vayan sumándose y que siga ampliándose la sociedad de amigos, que tiene ya unos 60 miembros, y que está impulsada también por gente desde el mundo de la cultura, la universidad, el cine, la música, que nos acompañan bueno, pues por distintas ciudades a contar todo esto y a implicar a la gente si está dispuesta a hacerlo, creemos que es perfectamente posible. Entonces, por un lado hay una cuestión de convicción, de vocación, de necesidad de defender lo que es el oficio del periodismo, utilizando todas las nuevas herramientas y no tan nuevas que durante mucho tiempo creo que las hemos utilizado mal o las hemos interpretado mal. Y por otro lado está la realidad, está lo pragmático, que creo que consiste en que la forma más segura de garantizar esa independencia y de recuperar la credibilidad es que dependamos de los lectores y los lectores confíen en nosotros. El camino de la publicidad creo que no garantiza por sí mismo el funcionamiento de una redacción periodística, distinguiendo comunicación y periodismo, y distinguiendo Internet y gratuidad, que creo que fue otro de los grandes errores, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Jesús.
se van abriendo esos caminos que decía yo al principio, ¿no? Y es, por ejemplo, por aportar un dato, la publicidad efectivamente en Internet tiene un problema de tarifa manifiesto, con unas tarifas muy por debajo de los impactos conseguidos respecto de lo que se consigue con otros soportes, y desde luego todos estamos inmersos en ese proceso de buscar ingresos alternativos. En ese sentido, el diario El Mundo el año pasado tuvo una serie de apuestas en busca de un modelo de sostenibilidad de su actividad en Internet, después de haber arrancado con el planteamiento de Orbit, que fue, también marcó una línea, ¿no?, de alguna manera. A mí me gustaría que Sergio Rodríguez, que es jefe de producto del Mundo.es, nos explicara dónde estáis, hacia dónde vais y cómo veis este momento de búsqueda de esos equilibrios financieros para mantenimiento de las actividades periodísticas. Bueno, en primer lugar, buenos días. Quería dar las gracias por la invitación y por dejarme participar en esta mesa redonda tan agradable con compañeros que están intentando poner desde cero, en marcha desde cero, o han conseguido poner en marcha desde cero medios digitales nativos, como se suele decir, lo cual me parece una excelente noticia para todos y especialmente para mucha gente joven que veo aquí. El caso del Mundo.es es muy diferente al del diario o al de Infolibre, ¿no? El caso del Mundo.es es el de un gran periódico nacional que ve cómo sus ingresos por publicidad, sus formas de ganar dinero tradicionales están empezando a desaparecer y quiere conseguir que los lectores paguen por su información, con el objetivo al final, que decía Jesús, que decía Nacho Escolar, que es la independencia editorial, ¿no? En ese sentido, en noviembre del año pasado, el Mundo.es lanzó lo que se llama un cambio de piel, que fue un cambio absoluto de identidad del diario online, ¿no? Pero es un cambio de piel que, aunque se lanzó en noviembre, se gestionaba y se preparaba desde muchos meses antes. Sin embargo, el grueso del trabajo es verdad que se hizo a lo largo de 2013. No solamente era un cambio de piel desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de lanzar un sistema de pago tipo paywall, sino también un cambio absoluto. Se cambió desde la plataforma editorial hasta el modelo de negocio de pago por contenidos. Un trabajo en el que participaron durante aproximadamente 12 meses alrededor de 30 personas, entre ingenieros, diseñadores, desarrolladores, responsables de marketing, de negocio, periodistas. En definitiva, el mover una página web del tamaño del Mundo.es es costoso, se consiguió en solo 12 meses, yo creo que se consiguió con éxito y se consiguió un trabajo completo, serio, razonable, que nos ha permitido llegar hoy a una situación, yo creo que mejor, o al menos con más posibilidades de futuro de la que había cuando se comenzó a pensar todo esto. La parte sustancial de ese cambio, una de las partes sustanciales de la que os quiero hablar, es del sistema de paywall tipo Meter Paywall que se ha puesto en marcha en el Mundo.es, siguiendo una estrategia muy similar a la que se lanzó en su día en el New York Times, de forma por primera vez en España, ¿no? Esa era la gran estrategia, era imitar o, en cierto modo, simular el modelo New York Times en España y ver qué funcionamiento podría tener. ¿Por qué se decidió este modelo? En primer lugar, por la disminución de los ingresos publicitarios, especialmente de los productos impresos, pero también de los digitales. Los medios digitales no ingresan tanto por publicidad como ingresaban los impresos, ingresan por vías distintas y tienen muchos más competidores, con lo cual había que encontrar nuevas vías de ingresos y nuevas vías de negocio. Pero tenemos más datos. Apenas el 3% de los usuarios de la web consumían alrededor del 40% de las páginas vistas del Mundo.es. Y el 57% de los usuarios de Internet son también usuarios de prensa impresa. Es decir, es gente que es susceptible a pagar en un kiosco y ¿por qué no va a ser susceptible a pagar en Internet? La estrategia, por tanto, estaba clara. Era lograr que un porcentaje, aunque fuera pequeño, de ese 3%, que en números absolutos, en el caso del Mundo.es es mucha gente, lográsemos que pagase por consumir información. Al mismo tiempo, la estrategia tenía que permitir que no hubiese una caída grande en el tráfico de la web, en el número de páginas vistas y de usuarios únicos, porque, como bien ha explicado Nacho Escolar, teníamos que encontrar un modelo que nos permitiese ser un medio de información masivo para ganar dinero por otras vías y a la vez encontrar un sistema que permitiese que la gente pagara por consumir información. ¿Cómo se puso en marcha? A través de un paywall blando. Un paywall blando y permeable que permita visitar la página web sin interrupciones a los usuarios poco intensivos y dificulte el uso de la página web a los usuarios muy intensivos, a aquellos que creemos que son susceptibles de pagar en base a diferentes informes que, por supuesto, se llevaron a cabo. En total, se llegó a la conclusión de que íbamos a permitir leer 25 noticias al mes
aunque es algo configurable en herramientas de gestión que tenemos, y dentro de esas 25 noticias solo cuentan noticias y álbumes, es decir, se puede navegar libremente por portadillas, por servicios, por debates, por elementos de participación, etcétera. Todo esto con el objetivo de no caer en páginas vistas. Cuando un usuario llega al límite de 25 noticias mensuales, que es un límite alto, probablemente a mucha gente que hay aquí ni siquiera le haya llegado a saltar este muro de pago, ¿no? Lo que le salta es un muro de pago que le invita a pagar para seguir consumiendo información sin ningún tipo de restricciones, ¿vale? En ese mensaje de suscripción al usuario se le dan dos opciones, un paquete básico y un paquete premium. El paquete básico solamente incorpora el acceso a la web. El paquete premium además incorpora acceso a Orbit para leer el kiosco digital de papel que simula la interactividad del periódico y acceso a diferentes aplicaciones. ¿Cuál es el objetivo? Los dos cuestan el primer mes 0,99. Sin embargo, la renovación del premium son 9,99, la renovación del básico 4,99. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, vender el paquete premium. Eso es el que nos interesa vender. Y de ahí esa estrategia de negocio. Pero la parte más difícil es convencer a un lector de que tiene que pagar. ¿Por qué va a pagar por cosas que cree que están gratis en otros sitios, ¿no? Que en muchos casos es verdad que están gratis en otros periódicos, en otras páginas web. Bueno, pues aquí hay dos estrategias. Una que es de contenidos. Una de las estrategias que se puso en marcha fue volcar todos los contenidos, o al menos los más importantes, del papel en la web. Con este objetivo también cambiamos por completo la plataforma editorial. Los editores del Mundo.es han cambiado desde cero para lograr que el trasvase de contenido de un formato a otro, de una publicación a otra, de una edición a otra, sea todavía más fácil. Hoy en día tenemos en marcha una nueva plataforma editorial que nos permite editar la página web, nos permite dar de alta contenido para el periódico e incluso crear aplicaciones, como El Mundo de la Tarde. Y nos permite volcar la información de un soporte a otro y editarlo con las especificaciones de cada uno de forma concreta. Es decir, la idea es que haya un único contenedor con todo el contenido desde que se derive la edición hacia diferentes soportes. Además, desde el punto de vista del contenido, se ha hecho hincapié en la publicación en web de los principales suplementos del periódico, así como de los reportajes y los grandes temas y la opinión que anteriormente solamente podían encontrarse en El Mundo, en los kioscos. Por ejemplo, el caso de Crónica, de Locke y Odona, que se está tratando de fomentar, la sección de opinión. Todo esto es nuevo y todo esto creemos que hace crecer al periódico en variedad y en cantidad de contenidos. Y desde el punto de vista de productos, han lanzado nuevos productos, como El Mundo de la Tarde, la aplicación de Locke, una aplicación de loterías, una aplicación de resultados deportivos. No todas estas aplicaciones son de pago, pero la estrategia es que la marca tenga aún más peso, aún más relevancia para conseguir vender ese paquete premium del que os hablaba. Por último, desde el punto de vista de marketing, se han incrementado las promociones y la autopublicidad en medios de unidad editorial y en otros medios a fin de conseguir captar aún más lectores. ¿Qué ha pasado con toda esta estrategia? Que el número de suscriptores digitales ha crecido. Hasta febrero, desde el lanzamiento del paywall, hemos sumado alrededor de 16.000 nuevos suscriptores digitales, con lo cual, combinando con Orbit, El Mundo tiene ya alrededor de 125.000 suscriptores digitales. También hemos incrementado notablemente el número de gente que se ha registrado en El Mundo.es sin llegar a comprar, lo cual también es muy interesante desde el punto de vista de análisis de datos, de venta de publicidad, de contenidos relacionados, etcétera, etcétera. El cambio en esta plataforma editorial de la que hablaba también ha permitido crecer en variedad de formatos, mejorar en temas de analítica, mejorar en cuestiones de SEO, en fin, hacer una serie de mejoras que creemos que en el futuro nos van a ayudar a incrementar el posicionamiento de nuestro contenido a fin de que el usuario, de que el lector, de que el suscriptor, de que un lector se convierta en suscriptor. Por último, y es muy importante, que el tráfico se ha mantenido estable. En enero, según Comscore, el medidor oficial, El Mundo.es tenía 7,7 millones de usuarios únicos mensuales y 1,5 millones de usuarios únicos diarios, lo cual le mantiene como líder del mercado si se analiza únicamente el dominio del Mundo.es. Analizando el Global Sites, el país está por delante, pero únicamente dominio, El Mundo hoy en día, al menos según el medidor oficial, es el líder del mercado. Son cifras, además, muy similares al año anterior. Es verdad que tenemos que admitir una caída en el número de páginas vistas, que es lógica y que también es verdad que entra dentro de las previsiones. Es lógico que si castigas a los usuarios que más páginas consumen, vas a disminuir el número de páginas vistas. Pero bueno, ya os digo que era algo dentro de nuestras previsiones que no nos parece preocupante. Y sobre todo no nos parece muy preocupante porque el impacto publicitario ha sido mínimo. Apenas se ha notado y El Mundo.es todavía sigue siendo uno de los líderes del mercado en venta de publicidad online. El futuro, ¿cómo veo yo el futuro? Creo que en el futuro, si el modelo es una estrategia a largo plazo, en la que se puede jugar con la forma de restringir el acceso a la información, en el caso del Mundo.
menos número de noticias, dejar menos noticias a los usuarios anónimos que a los registrados. Se pueden hacer una serie de cambios y de mejoras que te tienen que ayudar a encontrar el punto justo para que tu sistema de paywall, de Metered Paywall, funcione. Respecto al negocio, como ya han dicho los compañeros, el muro de pago no es más que una forma más de diversificar las fuentes de ingresos de un diario digital. En el caso de Mundo.es también estamos haciendo mucha fuerza en el comercio electrónico, por ejemplo, ¿no? Y en cosas de este estilo que nos tienen que llevar a una diversificación tal que no nos hagan depender al 100% de la publicidad, que nos permitan mantener una independencia y una variedad de ingresos que nos permita hacer el mejor periodismo posible con el menor número de restricciones posibles. Y respecto a la redacción, obviamente se trata de fomentar no solamente aquellas secciones que más tráfico generan, porque en ocasiones no siempre eso coincide con los mejores intereses periodísticos, sino también de fomentar los grandes temas, los grandes reportajes, el periodismo de investigación, el periodismo de datos, etc. Y en esa estrategia de redacción nos tiene que ayudar todos estos nuevos modelos de negocio de los que estamos hablando. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Pivota una idea permanente, ¿no? Es relevancia y diversificación de ingresos. Ara.cat empezó en los dos soportes, con un pie en los kioscos, otro pie en las tablets y en los ordenadores. Tiene un modelo similar de muro de pago permeable, con sus agujeros, ¿no? Para que la audiencia pueda entrar. Te pediría que nos contaras tu experiencia. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo creo que lo que tengo que contaros es una historia de cómo complicarse la vida y disfrutar en el intento, que es lo que estamos haciendo nosotros desde noviembre de 2010, en plena crisis. Montamos un diario en papel y en una plataforma digital muy intensa y en catalán. Se hace en catalán no por capricho, sino porque la demanda social es la demanda social que había, un medio de comunicación en catalán con punto de vista propio que huyera de viejas etiquetas y de viejos tics que había existido hasta entonces. Y esto significa que te enfrentas a un universo posible de lectores mucho más reducido que si tienes un medio de comunicación en castellano o en inglés, en los kioscos, pero también en Internet. Por lo tanto, partes de la idea desde el principio que tienes que aguzar el ingenio y buscar la complicidad de los lectores y el soporte de los lectores, porque el apoyo de los lectores, porque si no, no vas a poder tirar adelante únicamente con la publicidad. Esto ya lo han dicho también mis compañeros y es así para todo el mundo, especialmente para nosotros, que no podemos aspirar a un volumen desorbitado de tráfico, aunque para ser el tipo de universo que tenemos, porque los cálculos más optimistas indican que hay unos 10 millones de catalanohablantes en el mundo, bueno, pues en 3 años nos hemos situado en 1.900.000 usuarios únicos, según las cifras de JD censales del mes de febrero. Esto como lo hemos hecho, combinándolo con un modelo de suscripción que nos ha llevado a tener 24.000 suscriptores, 12.000 de los cuales, la mitad, son únicamente suscriptores digitales, o sea, que se han suscrito directamente a la opción digital, que es la que crece con más rapidez. Y entre medios, o sea, hay estos dos tipos de relación de los lectores con el proyecto ARA, que es un proyecto multiplataforma, no le vamos a llamar diario, es un medio de comunicación multiplataforma, y te puedes relacionar con él aprovechando la gran cantidad de contenidos en abierto que hay, que son, yo diría, el 80%, que esto es lo que nos permite tener el volumen de usuarios. Hay otro grado de relación que es el de los usuarios registrados, que tienen determinados privilegios, como poder comentar las noticias, participar en chats o, por ejemplo, tener también 30 contenidos gratis de los que son de valor añadido al mes. Nosotros lo distribuimos por 1 al día, aunque bueno, esto puede cambiar en cualquier momento si nos lo planteamos y lo revisamos, que está en revisión permanente. Y después viene el siguiente grado, que es el del suscriptor, el cual tiene una bastante variedad de
de opciones para escoger, hay que ser muy flexible con esto y sobre todo para nosotros la idea es que el concepto o el término paywall o muro de pago es un término pésimo, habría que abuchear al que se lo inventó porque distorsiona totalmente la relación que quieres tener con el usuario, que no es de muro, ni de barreras, ni de prohibiciones, sino de pacto. Para nosotros, los sistemas de pago deben ser una oportunidad de pactar con el usuario qué quieres y entonces, si tú me ayudas, si tú das apoyo a este proyecto, nos comprometes a ser más independientes, lo decían mis compañeros hace un momento. Esto es una manera de pedir ayuda para ser independiente, pero también te compromete, por lo tanto, tus lectores van a tener más garantía de que tú te vas a comprometer y cuantos más socios, suscriptores, amigos tengas, más comprometido vas a estar. Y el hecho de que esto funciona lo demuestra. Aunque había gente hace 3 años cuando nosotros empezamos con esto que era prácticamente inédito en España o casi y nos decían que esto es imposible, en internet nadie va a pagar por contenidos, bueno, pues no es imposible. Creo que se está empezando un cambio cultural que exige mucho al periodista y ahora también, está bien que sea así. Y que está llevando a un nuevo modelo de relación y que te obliga a un nuevo modelo de periodismo mucho más transparente, mucho más comprometido con el usuario que tiene derecho a opinar y que vas a establecer esta relación con él y la prueba de que esto funciona es que en nuestros registros ha ido subiendo paralelamente el número de usuarios únicos que consumen la gran cantidad de contenidos que hay en abierto, el número de usuarios registrados y el número de suscriptores. Va subiendo paralelamente, siguen el mismo camino. No, una cosa no te impide la otra. Cuanta más insistencia, cuanto más hemos potenciado los contenidos de valor añadido, que son los que piden esta colaboración del lector, más ha crecido el consumo y más ha crecido el número de suscriptores. Porque la gente va descubriendo que leer es útil. Claro, es que tienes que serle útil. Si no le vas a ofrecer algo realmente útil, a un punto de vista propio, con unos articulistas determinados, noticias propias, entrevistas propias, reportajes propios, dosieres de domingo que no van a encontrar en otros medios, o les eres útil o no te van a seguir. Si nos van siguiendo es porque, bueno, hay gente que parece que al menos considera en el momento que les somos útiles. Y esto nos permitirá, pues nuestra intención, ir avanzando en este camino. Y ya estamos en eso. Creemos que esta es la línea, la filosofía que nos va a tener que guiar, aunque las fórmulas, cada cual tiene que encontrar la suya. O sea, como decía el compañero Infolibre, es evidente que no hay recetas únicas. Seguramente nunca las ha habido, pero ahora está más claro que nunca. Como la situación es complicada, todo el mundo tiene que espabilarse y buscar con su target, con su público, con lo que esperan de él, buscar pactos, y cada cual va a tener que buscar su propia receta. Seguro que vamos a necesitar, lo que estamos haciendo ahora, flexibilizarlo más, ir cambiando, ir adaptándonos a lo que vemos que la gente responde. De momento, nosotros estamos utilizando este método con 3 patas, que seguro tenemos que pulir y tenemos que mejorar, pero de momento creemos que es lo único que nos va a permitir continuar con esta función social, que es lo que debe ser el periodismo. Muy bien. Silvia Barroso, que no la he presentado antes, es la responsable digital de Ara.cat. Bueno, nos quedan 25 minutos. Pasaremos luego el micrófono por la sala para que tengan ustedes tiempo también de intercambiar, aunque sea muy brevemente, alguna opinión y algún tipo de pregunta con los participantes. A mí me gustaría lanzar una idea, recogiendo lo que habéis planteado, un poco por comprometeros algo más en esta exposición inicial, que es dónde está el punto de equilibrio, la suficiencia, el mínimo común multiplicador que tiene que haber para que exista un medio digital. Es decir,
Estáis hablando, yo creo, de lo mismo con diferentes enfoques, pero que al final converge, que es ingreso publicitario, ingreso por consumo e ingreso participativo, tema de Mediapart, etcétera. Ingresos alternativos, como puede ser el tema de venta de productos, apoyos en campañas de marketing, etcétera, que ha apuntado también el compañero del Mundo. Coincido con lo de que el término de muro de pago es tremendamente anticomercial. El que lo inventó sería que no quería que triunfara y al final ha conseguido lo contrario. Pero yo la pregunta que quiero formularos y que os invito a reflexionar sobre ella es: ¿cuánto hace falta como mínimo para poder pagar una redacción sin pensar en que la empresa busca beneficios, sino busca sostenibilidad y busca función social? Teniendo en cuenta que si aplicamos un coste medio por personal de 30 a 35.000 euros con la seguridad social y su contrato, estamos hablando de que una redacción de 30 o 40 personas cuesta 1,5 millones de euros al año, ¿no? ¿Cuánto hace falta? Y si en vuestros cálculos, los que estáis empezando, o en el caso del Mundo, la repercusión que pueda tener respecto del conjunto de costes de la sociedad también en el ámbito impreso, ¿cuál es el punto de equilibrio y dónde creéis que se puede encontrar? Y si va a haber para todos, que esa es otra pregunta. Yo creo que la gran diferencia entre un medio digital y un medio de papel es que el medio digital puede empezar desde muy pequeño y crecer a medida que crezca su músculo financiero, o sea, su capacidad para ir contratando más redactores, ampliando sus coberturas, ampliando las secciones. Es al menos el modelo que estamos aplicando nosotros. Nosotros empezamos siendo 12 personas en redacción, ahora somos 25 personas en redacción. Y estamos pagando sueldos que son mucho peores que los que hemos tenido todos en vidas anteriores, pero no creo que sean indignos. Estamos pagando un sueldo medio de 2.000 euros brutos al mes, un sueldo mínimo de 1.050 euros brutos al mes, un sueldo máximo de 3.000 euros brutos al mes. Es decir, la horquilla es 1,3. Pagamos a los becarios también, pagamos la seguridad social de los becarios, tenemos 5 becarios y salen los números porque cada euro extra que conseguimos pues lo gastamos en abrir una nueva sección, abrir una nueva cobertura, contratar a un nuevo colaborador, a un nuevo periodista. Y así empezamos siendo solo un medio que informaba sobre política y economía, para más tarde empezar con cultura, con tecnología, empezar también con información, con alguna información internacional, con más firmas, con nuevos blogs, e ir creciendo a medida que crece tu producto. Yo creo que la diferencia es, primero, que ninguno de nosotros, bueno, el Mundo sí, pero, y ahora en el universo catalán, pero ni Infolibre, ni El Diario, ni La Marea, ni otro de los medios que están surgiendo, ni El Confidencial, tampoco somos medios que aspiremos a ser medio de única lectura, porque es que además ya no existe la única lectura. Esa idea de que yo me informo con El País, con El Mundo y nada más, ya no existe. Todos los lectores están informándose en varios medios y el sentido de un nuevo medio es aportar señal y no ruido, intentar aportar valor añadido a todo lo que ya existe, intentar buscar esas noticias que nadie está contando, esos temas que nadie está contando, esas voces que nadie está dando altavoz y construir sobre eso, con la ambición, por lo menos la nuestra, de más adelante ser un medio generalista a la manera en la cual lo hemos pensado en los años 60, 70 del siglo pasado. Pero tienen la capacidad para ir construyendo sobre la marcha. Nosotros hemos cambiado el presupuesto 5 veces en el último año y medio, siempre más, siempre a medida que teníamos más socios, más ingresos, más anunciantes, más audiencia, pues construyendo sobre eso, partiendo de la base de que nuestra primera premisa es que teníamos que ser sostenibles desde el minuto 1, porque no queríamos depender de otras fuentes de ingresos, queríamos depender solo de nosotros mismos y que fuésemos los periodistas los que construyésemos la casa en la que trabajábamos, la redacción en la que trabajábamos. El caso del Mundo yo creo que es al contrario, no es tanto cómo crecer, cómo aparecer de repente y formarte un nombre, sino cómo sobrevivir, cómo sostener un negocio que es de papel, un nivel de ingresos insostenible, cómo empezar a sustituirlo por otro tipo de cosas, por otro tipo de situaciones. El diario crece, el mundo.es mengua, está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ir restando peso al papel cuando aún es el 80-70% de los ingresos y dar peso al digital, que todavía es el 20 o el 30%? ¿Qué haces, no? Esa es la situación complicada en el caso de los periódicos grandes, como le pasará al País o ABC, ¿no? Es cómo sostienes eso. Al final, bueno, son empresas grandes que tienen otro tipo de recursos financieros, pero yo creo que aquí la cuestión es más cómo mantienes lo que tenías de otra manera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay, no sé, es que está todo por explorar. Pero es verdad que hay casos de éxito fuera de España, el Financial Times, el New York Times, hay casos de éxito que te hacen ver que hay un camino posible. Y no creo que el camino posible pase por dejar de imprimir, ni por tirar el papel a basura, no pasa por hacer algo diferente, por inventarse algo
por encontrar nuevas fuentes de ingresos diversas y muy diversificadas que te permitan ir sustituyendo una cosa con la otra. Pero yo creo que en nuestro caso es al contrario. Y en el caso medio pequeño yo estoy absolutamente con empezar pequeño y pensar en grande e ir creciendo poco a poco. Desde luego yo creo que es la única fórmula, con la ventaja de que una redacción online hoy por hoy no tiene por qué tener una oficina, no tiene por qué tener muchas cosas de las que, bueno, según tu modelo puedes prescindir para crecer, ¿no? Sí, yo creo que es muy diferente, ¿no? El caso de una cabecera ya de papel tiene una estructura que además le obliga a seguir siendo un diario generalista y por lo tanto tiene que mantener una estructura en Internet que con esos ingresos que comentábamos no es fácilmente sostenible. Los medios nuevos tienen una ventaja. Para empezar, todos los errores que hemos cometido y hemos visto cometer en las empresas por las que hemos pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de hacer un plan de negocio U11, como hay que hacer antes de ponerse en la pantalla, primero tenemos claro que apostamos por la materia prima y eso significa que el mayor coste es el periodismo. Es decir, son los periodistas, son las colaboraciones, es la gente que te tiene que aportar ese contenido que va a atraer y que va a buscar y a conseguir la complicidad y el acuerdo del lector, ¿no? En nuestro caso es el 75% de los costes, es decir, puedes externalizar muchas cosas y somos 13 periodistas con sueldos desde los 20.000 euros brutos año hasta los 60.000 euros brutos año, porque creemos en el periodismo digno, pero sobre todo en el trabajo digno y por lo tanto hay que empezar a ser conscientes de que no se puede estar dando doctrina todos los días y no aplicárselo a uno mismo, porque entonces la propia transparencia a la que estás obligado te va a suponer el suicidio, porque la gente va a decir, oiga, ¿qué me cuenta usted por las mañanas si la gente con la que trabaja los está tratando como tratan a los que a usted critica, ¿no? Tenemos 6 becarios con acuerdos con universidades que cobran también sus 300 euros al mes y con seguridad social y por lo tanto, bueno, pues intentamos aplicar lo que defendemos, ¿no? Yo creo que todo medio que nace con esos componentes que creo que son obligados, que es cierta especialización, una apuesta de dar valor a lo que haces, porque si no, da igual cómo lo llamemos, es horroroso lo del muro de pago, porque va en contra de la transparencia y de lo que buscas, que es el acuerdo, el pacto con los lectores, ¿no? Pero para conseguir eso, en la velocidad que se quiera, lo que preguntas es ¿dónde está el nivel? Entonces yo creo que uno se puede situar en la prioridad de conseguir sobre todo audiencia, para que luego te vaya quedando cuanto antes un porcentaje de socios. Bueno, nosotros siguiendo el modelo de Mediapar, que son periodistas y que también al ver el nuestro dijeron, hombre, como todo es un laboratorio queremos participar y lo que hacemos es intercambiar constantemente ideas, acuerdos. Ellos tienen una experiencia de 6 años que han ido aplicando y nos ha sido muy útil en ese sentido, ¿no? Y te da esa confianza de tener de socios a periodistas que ya han pasado la travesía del no tener beneficios hasta cierto horizonte, ¿no? Pero sí que se ha demostrado en ese caso al menos una cosa, ¿no? Que si la prioridad es la audiencia, te puede llevar a confundir también o a desvirtuar tu materia prima. Es decir, la audiencia está muy bien tenerla y es importantísimo que crezca para que paralelamente crezca el número de socios. Pero en nuestro caso no es una prioridad. Hemos conseguido pasar de 300.000 usuarios el primer mes a 700 y pico mil en OJD en febrero o a 5 millones de páginas vistas. Pero yo creo que si el modelo es periodístico, otra cuestión es que en Internet se pueden hacer millones de cosas, pero si hablamos de periodismo en este sentido, yo creo que la obsesión tiene que ser el contenido y ese acuerdo con los lectores y la credibilidad. Porque si no, podrás conseguir una audiencia supermillonaria, pero es muy fácil perderla en 2 días. Con que no cumplas ese compromiso, ese rigor, esas esencias, ¿no?, del periodismo, que hay que trasladarlas y hay que ejecutarlas y hay que practicarlas en Internet, pues yo creo que no te garantiza tampoco el futuro, ¿no? Creo que es más importante ir más despacio y luego además los recursos te obligan, es decir, tienes que ir consiguiendo que haya inversores, que haya socios, que sigan creyendo en ti, que aportes cosas y que seas útil. Todo a la vez, pues parece un circo de 5 pistas. Pero la única fundamental es que cumplas tu función. Y también, solo una cosa más, asumiendo que la función de los periodistas también ha cambiado. Es decir, cuando yo decía lo de periodismos, es que ahora los testigos de las cosas normalmente, casi siempre, no son los periodistas,
son los ciudadanos, con sus herramientas, con el móvil, con la tableta, con todo. Son los primeros que te dan la noticia, el dato. Y luego tú tienes que ejercer el periodismo con eso, ¿no? Hay un ejemplo de este año pasado que vivimos varios de los que estamos aquí, cuando el hundimiento del edificio aquel en Bangladesh, que hubo más de 1000 víctimas, fueron voluntarios de una ONG quienes encontraron en los escombros las pruebas de que había marcas textiles españolas y multinacionales que fabricaban allí en condiciones inhumanas. A partir de esas pruebas que esa ONG envió a las redes, las puso en circulación o nos las envió a algunos medios, ahí empezamos a hacer otra función del periodismo, que es cada uno o tituló con las marcas que estaban fabricando en esas condiciones, contrastó la información, habló con las empresas y las identificó, como hicimos muy pocos, o como mucho colocaron la marca determinada, fuera Zara, El Corte Inglés, Mango, etcétera, en el párrafo 17 disimulado. Esto es lo que debe diferenciar un tipo de periodismo si le queremos dar valor y que más allá de lo que significan las nuevas herramientas la gente entienda que es necesario. Eso es lo que significa, ¿no? Y creo que ese camino está abierto y que no sabemos si tardaremos más o menos. Haciendo las cosas con rigor, pues nosotros, por ejemplo, no podemos plantearnos un crecimiento en recursos disparado de aquí a un año, porque lo fundamental es sostener esto y seguir creciendo a este ritmo. Sí, Silvia, ¿quieres añadir algo más respecto de, en un caso como el vuestro, de modelo mixto con ingresos muy compartidos? Sí, es un modelo bastante específico porque no es un gran medio, no es una gran estructura y además ya nació directamente como modelo mixto. Esto te da alguna ventaja a la hora de trabajar porque la redacción ya nace con la idea de que tiene que tener dos cerebros interactuando entre ellos y a estar produciendo contenidos para la web con inmediatez y al mismo tiempo estar pensando en contenidos también más profundos, a lo mejor directamente para la web y también para la edición del día siguiente, en la que no puedes volver a contar la rueda de prensa del día antes tal cual, como se hacía antes. Y esto es más difícil de lo que parece y siempre, bueno, yo tengo una cierta lucha porque a veces a mí siempre me da la sensación de que dedican más atención al papel porque el papel, en cierto modo, es perverso, es un mecanismo que se lo traga todo, es como el monstruo de las galletas. O sea, no te deja, tienes que estar ahí, tengo que gesticular mucho y a veces enfadarme, porque si no, y no es mala fe, y además lo entienden bastante y por lo que me cuentan a gente de otros medios que están intentando hacer lo que llamamos integración, partiendo de una situación anterior en la cual no había internet, esto es mucho más difícil y por lo tanto nosotros estamos en una posición de ventaja, pero es complicado. Y al final siempre acaba pesando, de momento, en que el grueso de los ingresos todavía vienen de la edición en papel. Pero esto va a ir cambiando, sobre todo si por fin conseguimos la complicidad de los departamentos comerciales, que esa es otra, que tendrían que, bueno, yo creo que ya están poniéndose las pilas, pero es quizá un poquito la asignatura pendiente que vamos a tener que resolver entre todos y también entender que a nosotros también nos interesa que aquello funcione y que haya nuevas maneras de hacer tratos con los anunciantes que no interfieran en tu trabajo, pero que estén pensadas para el medio digital, que todavía hay pocas. Muy bien, nos quedan 10 minutos. Yo les pediría que si tienen alguna pregunta levanten la mano y hay unos micrófonos en la sala. Yo creo que nos dará tiempo, si ustedes son breves, a hacer 2 o 3 preguntas. Vamos a empezar por un señor que está a mi izquierda. Creo que hay unos micrófonos, no sé si me están oyendo por allí. Sí, no. Ah, sí, ahí, el micrófono. Le pediría brevedad, cuando quiera. Muchas gracias, Ramón Salaverría, profesor de periodismo. 2 preguntas. Una pregunta dirigida a Ignacio y a Jesús. Han hablado de empezar pequeño y pensar en grande. ¿Qué es pensar en grande? ¿Pensar en grande es papel o pensar en grande es más digital? La segunda pregunta es para Sergio Rodríguez.
En su modelo adaptado del New York Times, ¿han tenido algún tipo de relación con el New York Times? ¿Han tenido que licenciar ese modelo o lo han desarrollado internamente tratando de emularlo? ¿Cuál es el tipo de relación que se establece? Gracias. Muy bien, Nacho. Para nosotros pensar en grande en ningún caso va a ser un diario en papel como el que hacíamos en público. Yo creo que ese producto ya no tiene sentido en el mercado actual. Es un producto que está en retroceso, que cada vez tiene menos lectores, que está pasando unos problemas tremendos para adaptarse y que, sin ser apocalíptico y decir que el 2032 por la mañana va a morir el último lector de un periódico, yo de verdad creo que no va a volver a ser el papel ni lo que fue y que cada año va a ser menos de lo que es, con lo cual no tiene ningún sentido que cuando los demás diarios están pensando en cómo adaptarse a ese mundo, nosotros que nacemos sin esos problemas volvamos atrás al pasado. No hay nada que puedas hacer con el papel que no puedas hacer con Internet más barato, más rápido y mejor. Para nosotros pensar en grande es construir de verdad una redacción capaz de explicar el mundo entero, tanto internacional como cultura, como sociedad, como política, como economía. Deportes probablemente sea nuestra última prioridad, pero ¿por qué no? Y eso, una gran redacción, como han sido las grandes redacciones en papel, capaces de tener, que funcionan como buques escuela, donde los becarios aprenden de la gente con más experiencia, capaz de tener fuerza suficiente como para mandar enviados especiales, para tener corresponsales, para de verdad cubrir la información. Y creo que es posible, porque a diferencia del papel, donde con cada lector ganabas un coste, además de un lector, y tenías unas escalas en las que tu coste variable crecía muy rápidamente, en Internet tu único coste es la redacción, lo decía antes Jesús. Nosotros nos gastamos, tanto en Infolibre como en el diario, el 80% de nuestro coste es periodistas de redacción y colaboradores. No es papel, no es... Y a medida que nosotros vayamos consiguiendo más músculo, nuestro plan en el diario es gastarlo en contratar más periodistas, en hacer mejores historias, en crecer, consiguiendo más coberturas, en podernos permitir cosas que ahora no podemos hacer, como tener corresponsales, en cubrir la información de otra manera, pero siempre desde Internet. Estamos haciendo papel, pero yo creo en el papel para otra cosa, que ya no es la información diaria, que es algo que puedes guardar, que puedes revisar después y que merece la pena que no desaparezca, que no caduca a la misma velocidad a lo que lo hace el papel. Pero el papel caduco, el papel que dura 2 horas en el kiosco, yo creo que cada vez tiene menos sentido. Jesús. Yo, la verdad es que pensar en grande llega un momento en que ya te cuesta, ¿no? Es decir, que uno piensa sobre todo en convencer, ¿no? Y en que esa comunidad que pretendemos pues se amplíe lo suficiente para que la compartamos y funcione, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo sabemos que descartamos el papel como diario de noticias porque no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, ha habido ejemplos fuera, en Holanda hay uno, ¿no? de un medio digital que luego sale en papel. Y ha funcionado, por lo que uno sabe, relativamente bien. Yo creo que el papel sigue pudiendo tener una función y además probablemente siga teniendo una credibilidad y un atractivo para una serie de gente que es importante, ¿no? Nosotros no aspiramos al pensar en grande en un diario generalista y completo porque creemos que las cosas van más dirigidas a que quien toma las decisiones ya es el lector, es el ciudadano y no somos los que aportamos la información, ¿no? Es decir, yo creo que todo el mundo va seleccionando y se hace su propia carta de medios y nuestra aspiración en grande es convencer de que hay unas parcelas que son necesarias en lo periodístico y en lo democrático que existan, es decir, que se responda a esa necesidad, que haya alguien en quien puedas confiar, que sepas que en determinados asuntos te cuenta la verdad, sin cortapisas, sin ataduras. Y además eso que decíamos de dar valor a la información se demuestra en ese tipo de decisiones que hemos ido tomando en algunos medios, que es si usted paga por la información, tiene derecho a no tener que ver la publicidad. Y es que ese tipo de pasos son importantes. Que uno celebre el aniversario no haciendo una fiesta en una gran sala, porque además no tenemos el dinero para hacerla, pero es que lo coherente creemos que es abrir la redacción y que durante todo el día del aniversario los socios que quieran vengan, nos critiquen, se tomen un café con nosotros y discutamos. Lo hicimos el viernes pasado y pasaron por allí casi 200 personas, a la mayoría de ellas no las conocíamos de nada y entre ellos se pusieron a discutir lo bueno y lo malo de Infolibre, ¿no? Yo pensar en grande creo que es demostrar que el periodismo no solo es sostenible, sino que es necesario y que hay que partir de esa base para pensar en todo lo demás, ¿no? Sergio, ¿acuerdos con el New York Times? No, cuando digo que imitar me refiero a que te inspiras en un modelo que ellos os cuentan, han contado muchas veces en público y en privado, ¿no?
que nos han contado en público y que nos han contado en privado. Te inspiras en ellos para llevar adelante tu modelo, pero en absoluto ha habido que licenciar nada ni nada. Sin embargo, sí que ayuda que haya una experiencia similar en la que tú te puedes fijar. Ayuda porque, por ejemplo, sabemos porque nos lo han contado, que hay al menos 2 o 3 años de desarrollo, y supongo que en ese desarrollo va incluido el pensar y el tomar ciertas decisiones y el probar cosas, es lo que les llevó a hacer este paywall, ¿no? 2 años y mucha gente, prácticamente el doble o el triple de la que lo hemos hecho en el mundo.es. Entonces, nosotros sí que su experiencia nos ha permitido simplificar la toma de decisiones, simplificar los procesos y tener muy claro el camino al que queríamos llegar. Pero no hemos, ni la tecnología, ni las reglas de negocio, no son las mismas, ni se parecen, pero no son iguales, ¿vale? Son 100% propias. Lo que hemos procurado es hacer un sistema transparente que si mañana quisieras aplicarse a otro medio de unidad editorial o de fuera de unidad editorial, podría aplicarse sin ningún problema, ¿vale? Pero en absoluto se ha licenciado nada, ni se ha hecho ningún tipo de acuerdo de colaboración directo. Bueno. Si nos pedían la palabra también por esta zona, creo que por ahí, sí, en esta fila central, tercera fila. Quedan 3 minutos, le pediría por favor que un poquito más adelante, ¿no? Aquí a su derecha, sí, ahí, eso. Que sea breve, por favor. Sí, Teresa Carreras, el semanario El Siglo, Universidad Autónoma de Barcelona. Yo quería saber, con un usuario que tiene derecho a opinar, como ustedes están hablando, con un periodista cuya función está cambiando mucho, ¿cómo va a conformarse una opinión pública fuerte que ayude a obtener una mejor calidad democrática en una sociedad? Gracias. Silvia, casi por descarte, por alusiones. Por alusiones, bueno, coincidencia geográfica, pero aparte de eso... Bueno, yo no sé cómo se va a conformar la opinión pública. Yo creo que la opinión pública evoluciona constantemente, es una cosa viva. Y que en los últimos años el hecho de que la gran mayoría de ciudadanos hayan dejado de ser espectadores y meros receptores de lo que iban enviando los medios de comunicación, ahora son mucho más activos. Por lo tanto, esto obliga a los medios de comunicación a tener mucho más en cuenta al ciudadano, al lector, al usuario, a interlocutar con él. Y seguro que eso tiene un reflejo, lo que pasa es que es una cosa bastante intangible. Yo creo que los ciudadanos lectores, usuarios, como les queramos llamar, deben continuar exigiendo cada vez más, porque esto es lo que va a ayudar a que progresemos en el compromiso, y ya lo están haciendo. Y me parece que esto está evolucionando constantemente, no va a cambiar de un día para otro. Ignacio, Yo creo que no debemos confundir la debilidad de las empresas periodísticas o de la profesión periodística con la debilidad de la libertad de expresión y la opinión pública. Jamás ha estado mejor. Jamás ha estado mejor como hoy. Es decir, estamos en un mundo donde existen muchos más mecanismos para la difusión de opinión, para el debate, las redes sociales evidentemente, pero no solo, de lo que había hace unos años. Y es verdad que yo creo que es fundamental para las libertades democráticas que existan medios solventes, capaces de ejercer de contrapoder, capaces de fiscalizar al poder político y económico, capaces de provocar que con la información se modifique el resultado. Pero esto no va a depender ni del soporte, de la salud del papel o de la salud de digital, ni de la salud de las grandes empresas, no sé, dependerá de cómo esté todo el ecosistema en su conjunto y cómo estén todos los medios en su conjunto. Y hoy, por ejemplo, tengo la sensación de que es mucho más difícil de lo que resultaba hace 10 años tapar una noticia. Hace 10 años, en el 11M, bastaba con llamar a los directores de los periódicos para decir que había sido ETA. Y hoy ya no se puede hacer. No se puede hacer porque existen redes sociales que permiten que la información vaya mucho más rápidamente y porque además no haría otra cosa el presidente del gobierno si tiene que llamar a todos los directores de medios con la cantidad de medios que hay. Y esa división del poder periodístico también favorece la libertad de prensa, aunque a nosotros nos coloque como periodistas, como colectivo profesional en una situación durísima, porque lo es, la reconversión de Internet, lo único bueno que tiene es que de verdad garantiza que la opinión pública y la libertad de expresión sean más libres que nunca. Jesús. Sí, yo creo que como está en disolución, a mi juicio, todo lo que es el ecosistema en el que estábamos, ¿no? Ahora los riesgos son otros, es decir, para que la opinión pública funcione como podemos entender que debe funcionar en democracia,
pues ahora el riesgo está, por ejemplo, en la confusión entre la banalidad y el conocimiento, entre el entretenimiento y la información, y está en la saturación, que también es desinformación. Por eso creo que es tan importante reivindicar que en lo digital se haga periodismo y se tenga en cuenta que el empoderamiento es del ciudadano, es del lector. Ahí es donde yo creo que radica la posibilidad de que la opinión pública no se quede absolutamente en manos de esos poderes, ¿no? Que desde luego tienen también esas mismas herramientas para manejarlo. Como lo hacemos los demás en las redes, también las grandes empresas, también los poderes fácticos de todo tipo utilizan los mismos mecanismos, no nos engañemos, es decir, están constantemente condicionándonos a todos, ¿no? Por eso yo creo que eso se está armando día a día, minuto a minuto, y es importante que los que se supone que debemos ejercer alguna función en ese sentido, desde la humildad de que ya estamos en igualdad de condiciones a la hora de utilizar las herramientas. Lo que pasa es que nosotros tenemos el compromiso añadido de la responsabilidad y de cumplir unas reglas, ¿no? Muy bien. Había alguna mano alzada más, pero la verdad es que no os voy a poder dar la palabra porque nos han dado ya el reloj en rojo, empieza la siguiente charla. Yo creo que ha sido fructífero. Yo he asistido a 14 de los 15 congresos de periodismo con diferentes participaciones. Creo que es uno de los primeros días donde vemos que hay ya un modelo, unas ansias dentro del propio sector por intentar buscar contrapuntos a lo que hasta ahora venía siendo una adaptación casi intempestiva, diría yo, a lo que iba ocurriendo y a lo que iba pasando por otros sitios. Y yo creo que nos tenemos que quedar con esa idea. Hay fórmulas que por agregación probablemente generarán el cambio, ninguna en sí misma, pero sí por agregación. Y creo que el objetivo de esta mesa, que era hablar de los ingresos de la actividad periodística en Internet, ha quedado de sobras cumplido, menos en un aspecto, y es que habría que desterrar, recogemos yo por lo menos el guante de Silvia, ese término odioso, esa traducción literal de muro de pago, y vamos a ver si os inventáis, los que estáis en eso, alguna otra fórmula para, aunque sea un debate nominalista, ayudar a futuro no lo utilizamos a este jamás. tema. No, pero aquí lo hemos utilizado. Para decir que no. Muy bien, muchas gracias y en 5 minutos empieza la siguiente charla. Gracias. Gracias.